Bienvenido. I see a lot of new faces today. Very thankful that we just get to have a lot of people here. Estoy agradecido que veo muchas caras nuevas hoy. But let me start out this sermon with a story. Déjenme empezar el sermón con una historia. This last summer, I had the opportunity to work an internship with my church back home. El pasado verano tuvimos la oportunidad de trabajar junto con mi iglesia y el pastor de jóvenes para ayudar a un ministerio de niños. With the children's ministry. This opportunity was really awesome, and it really helped me grow and to just gain more experience working in ministry. Esta oportunidad me resultó sorprendente ya que me otorgó experiencia trabajando en la iglesia y al poner en práctica el ministerio. And as the summer went on, I was able to have more leadership in this role. Mientras avanzaba el verano me dieron más liderazgo Because the children's pastor that I was working with had a baby, and he left to go spend more time with his baby. ya que el pastor estaba con su recién nacido y estaba pasando tiempo con él. And as I had more leadership, I was gaining more responsibility as well, including leading the children's camp. Una de mis responsabilidades fue dirigir un pequeño campamento bíblico vacacional para los niños de la iglesia. At the beginning, I was given help and resources to help me figure out how to do this. Al principio me dieron ayuda y recursos para empezar a planear esto, pero eventualmente, But as time went on, I eventually was doing everything on my own, and my confidence started to dwindle. tuve que hacerlo todo por mí mismo y mi confianza empezó a disminuir. The hours that I'd spent working were adding up. Las horas que pasé planeando se me acumularon. I was desperately looking for volunteers. Estaba desesperado, luchando por encontrar voluntarios. I was struggling to make sure that we had all of the materials and setup would be ready on time. Estaba nervioso porque todas las cosas estuvieran listas a tiempo. I was starting to doubt myself. Estaba empezando a desesperarme. Although I had spent so much time planning, Había pasado tanto tiempo planeando I just felt like it was not enough. y sentí como que yo no era suficiente. Who was I to lead a week's worth of activities? ¿Quién era yo para liderar semanas de actividades? I didn't know how to teach kids about Jesus. Yo ni siquiera sabía cómo enseñar a los niños sobre Jesús. What if my games failed and the kids went rogue? ¿Qué pasaba si mis juegos fallaban y los niños se rebelaban? How was I going to be able to manage all of this? ¿Cómo iba yo a manejar todo esto? As time went on, I continued to worry, and right on top of it all, right before it started, there was a massive storm. Y mientras yo seguía pensando, me seguía afectando esto y justo antes de que empezara todo empezó una tormenta. The storm affected many things, but most importantly, there was a chance that it was going to destroy our newly built Gaga ball pit. La tormenta afectó muchas cosas, pero una de las cosas que más tenía posibilidad de destruir era nuestra cancha de Gaga, que es una especie de quemados de fosa. For those that don't know, Gaga ball is a sport that is played in Nazarene churches everywhere across the United States. Para los que no sepan, este es el deporte no oficial de la Iglesia del Nazareno para los jóvenes. And I was relying on this arena that I built Y contaba que esta cancha estuviera libre todo el día para los niños, to give the kids their free time throughout the whole day. para que estuvieran ahí entretenidos todo el día. If the Gaga ball pit was destroyed in the storm, Y si la tormenta destruía la cancha, then my plans would have been completely destroyed. ahí sí mis planes estarían completamente destruidos. With all of this running through my head, Con todo esto corriendo en mi cabeza, I had no clue how I was going to make it through this. no tenía idea cómo salir de esta. Well, this story of worry and anxiety might be familiar to some of you guys. Puede que esta historia de preocupación y ansiedad resuene con algunos de ustedes. There are always seasons in our lives where we are overwhelmed, Siempre habrá temporadas en nuestra vida donde nos abrumemos con las dificultades. where there's just so many difficulties, and in these seasons, it is typical that we turn to doubt. Y en estas estaciones suele ser común que nos volquemos a la duda. Today is the first Sunday after Easter, Hoy es el primer domingo después de la Pascua. and even though we just got to celebrate this amazing power, Y aunque acabamos de celebrar la gran muestra de poder de Jesús al resucitar, that Jesus was risen from the cross, and then we got to relive this passion of grace that he has for all of us, y acababa de revivir en nosotros esta pasión por Él, we can still find ourselves experiencing trials that make us forget the truth. aún nos encontramos experimentando pruebas que nos hacen olvidar la verdad. Today, let us seek a solution by unwrapping the story of Doubting Thomas. Hoy encontremos una solución indagando en la duda de Tomás. That Jesus sees our doubt,
y ver cómo Jesús ve nuestra duda. He meets us in the trials, Está con nosotros en medio de los problemas and He helps us believe and commit to our faiths. y nos ayuda a creer y a comprometernos con nuestra fe. Let us read the scripture reading for today. It is John chapter 20, verses 19 through 31. Vamos a leer Juan 20 del versículo 19 al 31. I'll read it in English first, and then Jesse will read it in Spanish. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." He said this, he showed them his hands and his side, and the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hand and put my finger where the nails were and put my hand in his side, I will not believe." A week later, his disciples were in his house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." He said to Thomas, "Put your fingers here. See my hands. Reach out your hand and put it in my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believed." Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, "Paz a vosotros." Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, "Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros." Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, "Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos." Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, "Al Señor hemos visto." Y esto él les dijo, "Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré." 8 días después, estaba otra vez los discípulos reunidos, pero esta vez Tomás con ellos. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, "Paz a vosotros." Luego dijo a Tomás, "Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente." Entonces Tomás respondió y le dijo, "Señor mío y Dios mío." Jesús le dijo, "¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron." Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Well, in this passage, we can notice a few things. This passage is happening after the crucifixion, and Gracias. Mirando más profundo en la duda de Tomás, en este pasaje podemos encontrar un par de cosas. Este pasaje ocurre justo después de la crucifixión de Jesús. understandably, the disciples are very sad and afraid of what is to happen next. Comprensiblemente los discípulos estaban tristes y asustados de lo que les pudiera ocurrir después. But then Jesus comes. Pero Jesús volvió. And with this, their attitude completely flipped, and they are filled with joy. Y con esto, su actitud fue cambiada totalmente. Wow. Fueron llenados con gozo. Unfortunately, Thomas was not able to be with them during that day. Es desafortunado que Tomás no estuviera con ellos ese día. But I think that it is okay for us to assume that maybe he just had somewhere important to be. Pero podemos dar lugar a la duda y asumir que Tomás estaba haciendo algo importante en otro lugar. So this passage starts getting into its depth of its meaning when we see Thomas's reaction to their testimony. Pero donde este pasaje empieza a profundizar en su propósito es cuando vemos la reacción de Tomás ante el testimonio de los discípulos. Thomas was stuck in doubt in what the disciples had told him. Tomás se quedó en la duda sobre lo que los discípulos le contaron. Though there were multiple people telling him that something was true,
Y aunque había mucha gente diciéndole a Tomás que esto era verdad, he did not change his mind, and he would not believe unless he had strong evidence. dijo que no cambiaría su forma de pensar hasta tener evidencia firme. But Thomas needed strong evidence. Pero Tomás necesitaba una evidencia fuerte. This is not such a bad thing, though. Esto no es algo malo de pedir, la evidencia. On one hand, when Jesus had first visited the disciples, he showed them his scars himself. Por un lado, en la primera aparición de Jesús a sus discípulos, les mostró sus cicatrices y esto les ayudó a creer. And this helped them believe. Y hizo que tuvieran más fe en él. But what is important to understand is that this doubt that Thomas is holding on to, Pero lo importante es entender que la duda de Tomás está refrenando su fe Thomas is still holding on to his faith. y no le está dejando avanzar. The doubt that he has is a roadblock. Tomás tiene un obstáculo And this is what stops him from keep going, though. y esto le impide mantener su fe viva. Roadblocks, though, may not always be a bad thing. Los obstáculos no siempre son cosas malas en nuestra vida, There are many examples of even when we don't fully understand something, ya que hay muchos ejemplos donde no entendemos completamente a Dios, even though God can still help us understand and we can trust Him. pero podemos depositar nuestra confianza en Él. So that way we get a deeper understanding of when we seek God. Cada un entendimiento más profundo And by doing this, instead of giving up, we get a deeper faith. en esos momentos, en lugar de darnos por vencidos. See, Thomas still seeks the Lord, even though he doesn't believe the disciples. Bueno, Tomás aún buscaba al Señor, aunque no creía las palabras de los discípulos, But he had to wait for the Lord to show him the truth. pero todavía tenía que esperar a que se le revelase lo que el Señor le iba a mostrar, la verdad. It is important to notice that Thomas is not faithless, Es importante notar que Tomás no era incrédulo, but in his faith he seeks the truth. pero en su fe buscaba la verdad. For example, the doubt that we see in Thomas is distinct from other examples in the Bible. Por ejemplo, la duda que vemos en Tomás es distinta a otros ejemplos de la duda que hemos visto en la Biblia. Specifically, Peter, as he tries to walk on water, Especialmente la vez que Pedro intenta caminar en el agua and the father who had a demon-possessed son. y en la ocasión del padre del chico endemoniado. In Matthew 14:27, it says, En Mateo 14, 27, 31 dice: "But Jesus immediately said to them, 'Take courage, it is I. Don't be afraid.' 'Lord, if it is you,' Peter replied, 'tell me to come to you on the water.' 'Come,' he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, 'Lord, save me.' Immediately Jesus reached out with his hand and caught him. 'You of little faith, why did you doubt?' Entonces le respondió Pedro y le dijo, cuando Jesús lo llamó: Si tú eres, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, vio y tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y se asió de él. Y dijo: Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? This example shows that Peter had strong faith. Este ejemplo muestra que Pedro tuvo una fe fuerte I mean, he stepped on the water, didn't he? hasta que bajó al agua. But it's when he met his fears, Porque cuando vio sus miedos, he stopped relying on the Lord. dejó de confiar en el Señor. In Mark 9, verses 22, En Marcos 9, del 22 al 24, a man wants the power of Jesus to help him, but he does not necessarily believe. un hombre quería la ayuda de Jesús, pero no creía en él. It says, "It often has thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us, if you can, and help us. If you can," Jesus says, "everything is possible for one who believes." Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Both of these stories show people that know Jesus can do great things. Ambas historias muestran a personas quienes sabían que Jesús podría hacer cosas más grandes de las que ellos pensaban. But they have doubts in their faiths, and that's why they're condemned. Sin embargo, también dudaban en su fe, por eso fueron llamados la atención. But Thomas did not doubt the power of the Lord, En cambio, Tomás no dudaba del poder de Dios, but he struggles to understand his faith in a reality of his own life.
pero le dificultaba entender esta fe como una realidad en su propia vida. This is kind of common in our own lives, is it not? Esto también pasa en nuestras propias vidas, ¿no? I've certainly forgotten the depths of God's amazing love and His never-ending grace. Ciertamente me he olvidado del asombroso amor de Dios y de su inagotable gracia. And this is especially common when we're in the midst of these hard seasons in our life and all that we can see is darkness. Es común decir esto cuando estamos atravesando una estación difícil en nuestra vida y solo podemos ver oscuridad. Well, what's good is that God does not just doubt, God does not show anger towards us when we have doubts or we not get past our roadblocks. Lo bueno es que el Señor no se enoja con nosotros y nos guía en cómo tenemos que hacer crecer nuestra fe. But He meets us where we are, and in those moments the Lord shows us signs of the truth. Y en esos momentos es cuando el Señor nos muestra la verdad. If we go back to the original passage, the Lord starts to change this direction of the story. Si volvemos al pasaje el primero que estábamos leyendo, el Señor cambia la dirección de la historia. A week after Jesus first visited the disciples, He comes back to help Thomas in his doubt. Una semana después de la primera visita de Jesús a los discípulos, Él vuelve con ellos, pero esta vez con Tomás ahí. It says that Jesus walks into the house without coming through the door, Jesús entró en la casa sin pasar por la puerta. which is a question to talk about a different week. Eso es algo que vamos a hablar otro día. But He welcomes the disciples, and then walks straight towards Thomas. Y Él le da la bienvenida a los discípulos, pero se acerca a Tomás. Jesus knew exactly what Thomas needed to get past his doubt. Jesús sabía exactamente lo que Tomás necesitaba para superar su duda. And He tells him to touch his scars and to look at them, just as Thomas said earlier. Y le dijo que toque sus heridas y su costado, justo como Tomás lo había pedido. Something I want to specifically point out, though, Lo que quiero mostrar con esta interacción is that Jesus is standing in front of Thomas with holes in his body. que es que aunque Jesús estaba parado enfrente de Tomás mostrándole sus heridas, In his hands, in his sides, and He asked Thomas to touch the inside of his flesh. y le dijo a Tomás que tocara sus heridas, pues que pusiera la mano en su costado. Now, this makes me think, was Thomas very literal and serious when he meant, I need to touch the holes of Jesus' body? No sé si Tomás realmente que hablaba en serio cuando quería tocar las heridas de Jesús. But either way, Jesus tells Thomas to go through with it. Sin embargo, pienso que Jesús hizo esto con un propósito. I think Jesus does this with a purpose, though. El propósito fue Jesus wanted Thomas to have the full belief that there should be no doubt and there could be no room to not believe. Jesús quería que Tomás tuviera absoluta certeza de que Él estaba ahí sin dejar lugar a ninguna duda. So Jesus makes it known that He is willing to go through something very gross just to help Thomas get past this roadblock. Y Jesús quería mostrarle que estaba dispuesto a hacer algo desagradable si esto podía ayudar a Tomás a superar su duda. I'm confident that the Lord does this in our own lives too. Confío en que el Señor también hace esto en nuestras vidas. The Lord will be present in the midst of our struggles. El Señor estará presente en el medio de nuestras debilidades. What is true is that we are not alone in our faiths. Lo que es verdad es que no estamos solos en nuestra fe. The Lord died on a cross for us so that we get to experience this presence every single day in all situations. El Señor murió por nosotros en la cruz, por lo que podemos experimentar su presencia cada día y en cada estación. And even though bad things will happen, even if we aren't sure what the next step is, Y sabiendo que cosas malas van a pasar y sin estar seguros de cuál será el siguiente paso, even if we are having trouble seeing the light of the Lord, we can be confident that the Lord walks through these times with us and that He is our God. incluso si se nos dificulta ver la luz del Señor, podemos confiar en que el Señor camina con nosotros durante esos momentos y allí estará como nuestro Dios. By complete coincidence, Eden read this psalm that I have here today. Voy a leer este salmo. I lift my eyes up to the Lord. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. When we are in situations that we have these roadblocks and we feel stuck, Si estamos en situaciones donde nos sentimos atascados con un obstáculo, we must do what Thomas does and ask for signs from God and seek them out. tenemos que hacer como hizo Tomás y buscar las señales de Dios.
In this situation, the sign was the living body of Jesus and his scars from his suffering. En esta ocasión, la señal fue el cuerpo vivo de Jesús y las cicatrices de su sufrimiento. But we have many signs that we can look for in our lives today. Pero hay muchas otras señales por las que podemos buscar que nos llevan a la verdad. For example, the body of the church is a great example to look to. Por ejemplo, un buen ejemplo es el cuerpo de la iglesia. Another is to turn away from the world because there will become more stuck in our doubts. Otra es alejarse del mundo porque allí es donde vamos a ser más estancados en nuestras dudas. And instead we must turn our eyes towards Christ, who guides us to peace and calm waters. Y deberíamos, en cambio, girar nuestra vista a Jesús, quien nos da calma y aguas de paz. Also, in the Bible, Jesus helped many people believe by showing miracles. En la Biblia, Dios le mostró a muchas personas la posibilidad de creer a través de los milagros. And in our lives today, Jesus still does that. We can look at these miracles that God has shown us time and time again in our past. Y podemos hacer lo mismo viendo la obra que Jesús y Dios ha hecho con nosotros para recordarnos su fidelidad. And by looking how God has worked in the past, we can look towards the future and be filled with hope in how He will continue to work. Y viendo cómo Jesús obró en el pasado, podemos estar seguros de que Él va a estar con nosotros y seguirá haciéndolo. But with whatever signs we do have, we must look at these signs with the belief that God is working. Sin embargo, cual sea la señal que hallemos, debemos interpretarla con una mentalidad de fe. Just as Thomas says after he is renewed with Jesus, is my Lord and my God. Lo que dijo Tomás después de su renovación por las señales de Jesús fue mi Señor y mi Dios. In this moment, Jesus took away the roadblocks that Thomas was facing. En este momento Jesús tomó el obstáculo y lo sacó de la mente de Tomás And he frees him from the doubt that was holding him back. y lo liberó de la duda que lo retenía. And in this moment, Thomas can fully commit to his faith once again. En este momento Tomás está listo para comprometerse una vez más con su fe. I see, in many instances, it's easy to look at Thomas's doubt and to see weakness. En primera instancia es fácil ver la debilidad de Tomás como la duda de Tomás como debilidad. But I think that instead, this transformation brought strength. Pero pienso que al contrario, esta oportunidad le brindó fuerza. If Thomas did not struggle with this doubt, and instead he just believed whatever the disciples told him, Si Tomás no luchaba con su duda y en cambio creía la palabra de lo que le decían los discípulos, he would not have been hit so hard in his heart by the truth of Jesus coming to him and showing him. no podría haber tenido la oportunidad de haber sido golpeado tan fuerte por la verdad, ni de haber ser capaz de desarrollar una fe tan fuerte y apasionada. So therefore, we must also have hope when we are struggling, Por tanto, también podemos tener esperanza en medio de nuestras dificultades, that we can make it past the walls in our life, and that we will be stronger than before. pues cuando atravesamos barreras seremos más fuertes que como vinimos antes. And even though Thomas now has his belief restored, Bendecidos aquellos que creen aún sin ver. the Lord has more to say. Y a pesar de que Tomás ahora tiene su creencia restaurada y conoce la verdad, el Señor tiene más para decirle. Jesus responds by congratulating Thomas, but he wants all of us to do more with our faith. El Señor responde felicitando a Tomás, pero desea que Él y nosotros hagamos más con nuestra fe. This part is very important because Jesus says, because you have seen me, you have believed. But blessed are those who have not seen and yet believed. Esta parte es importante porque Jesús dice, bendecidos aquellos que no me han visto y creen, porque tú, Tomás, que me has visto, has creído por eso. What Jesus is saying is so powerful, but it's very hard to understand. Lo que Jesús dice es muy poderoso, pero también es muy difícil de entender. I just spoke about the signs that Jesus is supposed to give us so that we can understand. ¿Cómo podemos siquiera creer sin la ayuda de las señales? But the point is, it makes us wonder how we can even believe without these signs that he gives us. ¿Cómo podríamos creer sin que estas señales nos la den? After all, our faith should not be for nothing, and it should be with reason. Después de todo, nuestra fe no debería ser en vano ni sin razón. Which, these are good things to think, but Jesus is right. Pero Jesús tenía razón en que dijo que no, perdón. Our faith should not be based on God necessarily having to show us the next step. Pero Jesús tenía razón en que nuestra fe no debería basarse en si Dios nos muestra cada acción suya con cosas que podemos ver. This is hard because I know that there are so many times where we just wish that God would show us a sign and make everything okay.
esto es difícil porque sé que muchos quisiéramos que Dios nos dé una señal de que estamos haciéndolo todo bien. Maybe we've been praying so deeply for a sign to know that we're doing the right thing. Quizá hemos estado orando fervientemente para que Dios confirme que lo que estamos haciendo es lo correcto. Or maybe there might be someone in our lives who does not believe. O capaz conocemos a alguien que no cree en el Señor. And we just wish that the Lord would show them the things that we've been able to see in our lives. Y quisiéramos que el Señor le mostrase lo que nos mostró a nosotros en nuestras vidas. But many times there seems to be no indication of this whatsoever. Pero muchas veces no vemos respuesta aparente. These are the moments that Jesus wants us to have a deeper faith. Estos son los momentos en los que Jesús desea que desarrollemos una fe más profunda. That even though the Lord could show us huge miracles to prove anything He wanted, A pesar de todo, el Señor puede mostrarnos sus milagros y puede hacer muchas cosas para que podamos creer. the Lord could choose a random person on the streets to come up to us and to tell us what we need to hear. El Señor puede usar a cualquier persona que quiera que saque de la calle para poder hablarnos. But the Lord says that it is good and right for those who believe Him to have a foundation that is so strong that we can believe and trust the Lord even when we don't know for sure. Pero el Señor dijo que es bueno y correcto tener fe en un fundamento tan fuerte y que estas personas que tuvieron fe en este fundamento escojan creer y confiar en el Señor incluso cuando no estén seguros. This looks like being in the midst of our trials and struggles and yet being able to be comforted just by knowing who the Lord is. En medio de nuestras pruebas, el objetivo es tratar de encontrar consuelo con solo saber quién es el Señor y que Él cuida de nosotros. Even at the end of this passage, they confirm this. Incluso confirmamos esto al final del pasaje. It says, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, Son of God, and that by believing you may have life in His name. Juan escribió que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas que no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito están hechas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios, y para que tengan vida quienes crean en su nombre. I find these verses so funny because John chooses to share that Jesus performed more other miracles. Me resulta divertido esta parte del pasaje porque Juan eligió contarnos que omitió partes de los milagros que hizo Jesús. But he's just not going to share them with us. Y no nos lo tiene que contar. But it's for the same purpose that we must believe and have faith without knowing. Porque esto ayuda al mismo propósito que Él nos dijo, que era para que podamos creer sin tener que ver. That through our faith we can know that the Lord is our Messiah and that He is Lord. Para que podamos entender que el Señor es nuestro Mesías y que es nuestro Señor. Well, what does this mean for us today? How do we apply this as we leave church and go to our normal lives? Pero ¿qué significa esto para nosotros y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas después de este día? Here are some points that we can use to remember the story and to build it into our own lives. Aquí hay algunos puntos para ayudarnos a recordar esto, para ponerlo en práctica. First, Primero, our doubt does not stop the Lord from working in us. nuestra duda no frena la obra del Señor. He will chase us even when we struggle, and He will be there for us always, just as He met the disciples and Thomas when He came back. Él nos buscará incluso si nos resistimos, y Él estará allí para nosotros, justo como cuando estuvo con sus discípulos, cuando resucitó y Tomás estaba ausente. Second, Segundo, just as Thomas saw signs of the Lord will give us signs that we can also have to help us in our struggles. justo como Tomás vio las señales del Señor, el Señor nos da a nosotros nuestras propias señales para poder creer en Él. This is the Lord giving us hope and helping us continue on even when we're struggling. Y así podemos tener esperanza en el Señor y así Él nos recuerda su amor por nosotros. Third, Tercero, even when there are no signs, we must still have belief in who God is. a pesar de que no tengamos señales, porque puede pasar, aún tenemos la creencia de que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros y quién Él es en nuestra vida. And what He's done in the past in our lives, but in the lives before us and in those in the Bible. Y también hemos visto cómo ha hecho su obra en nuestra vida, cómo la está haciendo, cómo la hará y cómo la hizo en la Biblia. And fourth, we Y must, cuatro,
We must believe that Jesus gives us life. Debemos creer para conocer que Jesús es quien nos da la vida. Let me finish this story about this last summer. Permítame concluir con la historia de mi duda del campamento bíblico. It continued to rain, and the morning of, I started driving to hopefully figure something out. Seguía lloviendo en lo que conducía temprano hacia la iglesia para armar el campamento I was so scared that I didn't know what to do. y estaba muerto de miedo y no sabía qué hacer. I thought that I would get to the church and everything would be ruined. Pensé que llegaría a la iglesia y todo estaría arruinado, That my material wouldn't be good enough for the kids, que mi material no bastaría para los niños and that I would do a horrible job. y que haría un trabajo horrible cuanto menos. And as I drove, I started to cry. Y cuando manejaba empecé a llorar. But as I cried, I prayed. Pero mientras lloraba, oré. And at that moment, on the radio, or on my playlist, Y en ese momento en la radio the song Battle Belongs started playing, and everything started to change. sonó la canción La batalla tuya es y todo empezó a cambiar. As I listened to the lyrics, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night, oh God, the battle belongs to you. Mientras escuchaba la letra, todo temor hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. And as I listened, my faith started to become restored. Sentí que mi fe empezó a ser restaurada. I knew that whatever would happen, it would be okay. Y sabía que cualquier cosa que pasara estaría bien. And I was right. Y tenía razón. As I got to the church, it had stopped storming. Cuando estaba llegando a la iglesia, And empezó a llover. as I checked on the Gaga Ball pit, Cuando it had survived. la cancha había sobrevivido. As one of the volunteers arrived, they knew it would be a long day for me, and they gave me a drink. Y cuando estaba empezando el evento, uno de los voluntarios vio que iba a ser un día muy largo para mí y me dio un regalo. Un vasito de agua. And even though there were some issues, we still completed the day, and it went very well. Y aunque hubo algunos problemitas, pudimos terminar el día y fue un gran día. And through my own experience of extreme doubt, A través de mi experiencia, a través de una extrema duda, the Lord provided, and He gave me a sign that it would be okay. el Señor me proveyó y me dio una señal de que todo estaría bien. Now I work to believe in the Lord, even when there are no signs. Ahora trabajo en creer en el Señor aun cuando no veo señales. Because I know then, and throughout my whole life, I have seen His faithfulness. Porque sé que he visto su fidelidad alrededor de toda mi vida And I've been blessed with His true life. y he sido bendecido con su verdadera vida. May